¿Realmente vivimos en una sociedad inclusiva o aún nos falta camino por recorrer? En esta presentación exploraremos los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, desde las barreras físicas hasta los prejuicios sociales y el impacto que esto tiene en su calidad de vida. También analizaremos cómo la Ley de Discapacidad 29.963 busca garantizar derechos, pero muchas veces no logran cambiar la realidad debido a obstáculos estructurales o culturales. Permítanme compartirles un caso reciente que refleja esta problemática de Rosa Sánchez, una joven con discapacidad motriz en Cusco, que denunció que conductores del transporte público se negaron a permitirle abordar debido a su silla de ruedas, y que a pesar de que existe esta ley que garantiza accesibilidad en el transporte, la situación como esta demuestra que las barreras no son solo físicas, sino que también son actitudinales, y en casos como el de Rosa nos recuerdan que todavía queda mucho por hacer para alcanzar una sociedad realmente inclusiva. Y con este contexto en mente, los invito a reflexionar durante esta exposición sobre cómo cada uno de nosotros podemos contribuir desde nuestros roles para una sociedad más accesible, equitativa, empática. Y la discapacidad no es una limitación, sino una oportunidad para valorar la diversidad humana y poder trabajar todos juntos por un mundo mejor. Ahora le daré el paso a mi compañera. Bueno, posteriormente tener una introducción muy eficiente sobre este tipo de casos, nosotros vamos a abarcar qué conceptos existen sobre la discapacidad. Bueno, primeramente, la discapacidad es un concepto muy amplio, que hace referencia a las limitaciones funcionales que una persona puede llegar a experimentar debido a una interacción entre sus condiciones de salud y las barreras del entorno físico. Los conceptos más resaltantes de la discapacidad los he definido en 5, que principalmente tenemos a la deficiencia, tenemos a la limitación de actividad, tenemos a las restricciones en la participación, las barreras y la diversidad funcional. ¿Ya? Principalmente el concepto de deficiencia nos hace se refiere a problemas en funciones corporales o en la estructura del cuerpo, como pérdida o alteración de una función fisiológica. Como ejemplo podemos tomar, ¿no?, la pérdida de audición, ceguera, parálisis o algún otro tipo de defecto funcional del cuerpo que realmente se pierda en el transcurso, ¿no? También tenemos la limitación de actividad, que nos hace referencia a las dificultades que una persona puede llegar a tener para realizar tareas o acciones debido a una deficiencia. Como anteriormente les mencionaba, ¿qué es la deficiencia? Entonces, la limitación de actividad es cómo te limita esta deficiencia, ¿no? Tenemos las restricciones en la participación, nos hace referencia o definamos como las dificultades para involucrarse plenamente en actividades de la vida cotidiana o de actividades que tenemos que hacer diario, que pueden ser causadas por barreras sociales, principalmente culturales o físicas, ¿no? Tenemos a barreras que, como su propio nombre lo dice, es no pone un stop o hace una muralla, que principalmente tenemos barreras físicas, ¿no?, que es lo que observamos hoy en día, ¿no? Hay muchos establecimientos en los cuales les hace falta rampa para sillas de ruedas o, no sé, digamos, sus cartas en braille para las personas que tienen ceguera, ¿no? La diversidad funcional, que es un término alternativo que evita la connotación negativa de la discapacidad y promueve una visión más positiva de esta, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Correcto. También, después de tener un concepto básico o conceptos básicos de la discapacidad, he definido o he dividido en 3 modelos, con lo que llega a tener estos conceptos también, ¿no? Tenemos el modelo médico, el modelo social y el modelo de inclusión, ¿no?
El modelo médico nos hace referencia a la perspectiva que va a la discapacidad como un problema del individuo, causada por una deficiencia médica o biológica. Bajo este enfoque, el objetivo es curar o corregir a la persona para adaptarla a la sociedad, ¿no? Nos hace referencia, o podemos definirlo un poco más sencillo, como eh, se trata de sanar, de curar la deficiencia que alguna de estas personas contienen, ¿no? En el modelo social se llega a plantear que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las limitaciones de una persona y sus barreras sociales en este entorno. Es decir, el discapacitado o la persona con discapacidad se enfrenta a estas barreras ante una sociedad, ante un público en el cual eh, llega a ser una barrera, como se le dice, una barrera social, ¿no? Y más que nada la inclusión es el enfoque que este busca garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, ¿verdad? Haciendo que estas barreras físicas, sociales, se lleguen a eliminar y así se promueva un poco más de igualdad, ¿no? Siguiente, por favor. Nosotros hacemos referencia erróneamente a veces a este grupo de personas porque no tenemos tal vez ese conocimiento o no tenemos eh, la suficiente información de cómo denominarlas correctamente para no hacerlas sentir mal, dañar, por ejemplo, prejuicios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Para eso he dividido en 4 conceptos muy esenciales, que primeramente tenemos como persona primero, que nos hace la recomendación de principal utilizar el lenguaje que empatice a la persona antes que su condición, reconocido que la persona de discapacidad es una sola parte de su identidad. He dividido en correcto e incorrecto, ¿no? Correcto sería decirle persona con discapacidad. Incorrecto sería decirle discapacitado o cualquier otro tipo de denominación que tenga que ver con su discapacidad, ya que esto puede reducir a la persona por su condición. Como punto 2 tenemos evitar términos despectivos o anticuados, ¿no? Creo que está muy bien definido esto porque a veces a las personas con discapacidad se les conoce como, bueno, he escuchado casos personalmente en las cuales donde se les dice, no, ese de ahí tiene alguna falla y se tendría que tratar de evitar todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo debido sería usar persona con discapacidad física, si es, por ejemplo, una persona que esté en silla de ruedas, una persona con discapacidad motriz que tenga problemas eh, con la cabeza o problemas de funcionamiento cerebral, ¿no? O también persona con discapacidad visual, que comúnmente se les conoce a las personas que contienen ceguera, ¿no? Tercer punto es especificar ¿cómo se llama? Cuando sea necesario, simplemente cuando sea necesario, ya que a veces decirlo en muy repetido o repentinamente es algo que molesta a este grupo, ¿no? Eh, Principalmente a las personas con discapacidad visual, comúnmente se les llama o se les denominaba ciego, que obviamente esta es una información errónea porque no existe la persona ciega, sino una persona con la discapacidad visual. A una persona que, no sé, tenga pérdidas del sentido auditivo, a veces se les llama sordos, ¿no? Pero lo correcto sería una persona con discapacidad auditiva. Como cuarto y último punto es usar el término discapacidad de manera apropiada. A veces lo pueden tomar de
una forma despectiva, de una forma como de insulto. Justamente por eso es que hace mención que debemos utilizar este término de discapacidad de una manera propia a la cual nosotros podamos hacer mención, ¿no? Siguiente, por favor. Ya para terminar, estamos definiendo, o he definido, los conceptos o los tipos de discriminación que existen. Ya principalmente lo divido en 7, la cual nos centramos en una sola idea que es la séptima, pero la definición de todas las demás se las voy a dar. Principalmente tenemos a la discriminación directa, como su propio nombre lo dice, ¿no? Es cuando una persona es tratada de manera menos favorable debido a una característica específica, ya sea por su género, por su raza, religión, discapacidad, orientación, entre otras, ¿no? Es como, por ejemplo, yo no puedo contratar a una persona porque pertenece a un grupo de discapacitados o personas con discapacidad, ¿no? Porque, no sé, voy a pensar que me va a rendir menos o cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Luego tenemos la discriminación directa, que suele ser un poco menos evidente, obviamente, que la discriminación directa, pero también llega a ser, por ejemplo, por, no sé, una regla política o práctica aparente que no, nos haga un trato desfavorable o desproporcionado también, ¿no? Pero no tanto. Por ejemplo, en un trabajo, en un puesto de trabajo, yo pido que, no sé, las personas que quiero contratar, las voy a contratar simplemente si llegan a tener algún tipo de, algún tipo de, no sé, de que llegan a ser con barba, por ejemplo, ¿no? Eso sería una discriminación indirecta, ya que a las demás estoy dejando de lado simplemente porque no cumplen con un requisito que yo mismo quiero, ¿no? Tenemos la discriminación estructural o sistemática, que está integrada en las instituciones, leyes y políticas, así perpetuando desigualdades de manera generalizada, ¿no? Por ejemplo, las brechas salariales entre hombres y mujeres, obviamente a cambio o debido a sistemas laborales también, ¿no? Tenemos la discriminación por prejuicio, que simplemente se basa en creencias estereotipadas o prejuicios hacia un grupo o individuo, ¿no? Esto de acá, no sé, llega a ser una discriminación que habitualmente conocemos, ¿no? O experimentamos nosotros mismos. Tenemos la discriminación por asociación, es cuando, por ejemplo, una persona es discriminada debido a su relación con alguien que pertenece a un grupo específico. Es decir, yo tengo un compañero o un amigo con discapacidad, entonces por eso soy discriminado yo también. Luego tenemos la discriminación por apariencia, creo que se define muy bien, es porque se basa principalmente en el aspecto de la persona, ya sea la estética, el peso, la forma de vestir, o cualquier otro tipo, ¿no? Por ejemplo, le niego a una persona al trabajo simplemente porque está un poco gordita, ¿no? Entonces sería una discriminación. Y por último, la discriminación por discapacidad, ya que estamos abordando este tema, consideré mucho más relevante este tipo de discriminación, perdón, porque va con esto, ¿no? Creo que la discriminación por discapacidad es la que comúnmente sufren las personas con discapacidad, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando las personas con discapacidades enfrentan las barreras físicas, sociales o actitudinales que limitan su participación plena. Es decir, no soy inclusivo con estas personas, no les proporciono accesibilidad, no los ayudo porque simplemente digo, no, se ve feito. Sería por mi parte, por favor, siguiente. Bueno, doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, bueno, mi nombre es Juan Elias Arriba Centeno, soy estudiante de la Universidad Continental.